Cuando estudiamos una lengua extranjera, no es que digamos de la noche a la mañana, ¡hala! Ya hablo español. No. Por desgracia, no funciona así. Ojalá. Y no es así por varios motivos. Para empezar, en primer lugar, aprender una lengua es un proceso constante que lleva muchísimo tiempo. Y, en segundo lugar, no existe un final. Nunca se deja de aprender. Incluso cuando ya tienes un nivel bastante bueno, continúas aprendiendo cosas y tienes que continuar mejorando algunos aspectos de tu español. Pero dicho esto, sí que hay señales que te indican que ya dominas la lengua y que puedes hablarla de forma fluida. Por eso en este vídeo te voy a hablar de 8 señales que demuestran que, aunque siempre tengas cosas que mejorar, ya hablas fluidamente en español. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Antonio, profesor de español y creador del canal Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudarte a mejorar tu español a través de contenido interesante y auténtico y además escuchando un acento muy particular de la lengua española, el andaluz. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a descargarte también mi ebook gratuito Guía del Español Natural, que te ayudará a dejar de traducir en tu cabeza desde tu lengua materna cuando hables en español. Y ahora quédate, que comenzamos. La primera señal que puede indicar que ya hablas de forma fluida en español es que hablas de forma espontánea sin pensar demasiado en lo que vas a decir a continuación. No tienes que hacer una pausa en tu discurso para buscar esa palabra que normalmente no te viene a la cabeza, sino que te viene de forma automática, natural. No te pones a reflexionar cuando hablas, ¿cómo voy a decir esto? ¿Qué palabra voy a utilizar? No, simplemente dices lo que te sale en el momento de forma casi inconsciente, como te pasa en tu lengua materna. Y hablar de forma espontánea obviamente no significa que no cometas ningún error o que no puedas quedarte bloqueado en algún momento. Simplemente significa que tienes la capacidad ya un poco interiorizada e inconsciente de expresar tus ideas sin sentirte paralizado en el momento porque no sabes qué decir, simplemente lo dices. Además, esto lo puedes percibir tú de forma súper clara, porque al ver que no te bloqueas, que no te paralizas, tú mismo sientes como tu discurso es fluido. Señal número 2. Te sientes cómodo en la mayor parte de las situaciones que vives en español. Y a ver, es que a fin de cuentas, en nuestro día a día realmente no hablamos de temas súper específicos, súper especializados. Sencillamente hablamos de nuestro día a día, contamos alguna anécdota, damos nuestra opinión al respecto de un asunto, recomendamos algo a un amigo o interactuamos ante lo que alguien nos está diciendo. Es decir, tenemos conversaciones más bien cotidianas, banales. Pero este último ejemplo que he puesto, el de interactuar ante lo que te están diciendo en español, es precisamente la siguiente señal, la señal número 3, que en mi opinión muestra que vas por el buen camino. Y es que cuando decimos que hay que hablar en español, no solo nos referimos a hacer un monólogo. De hecho, la mayor parte de las veces no hablamos solo, sino que hablamos en interacción con otras personas. Y esta interacción a veces, cuando no nos sentimos totalmente seguros del nivel que tenemos en español, por ejemplo, nos hace sentirnos bastante incómodos e incluso tener miedo a enfrentarnos a esa situación. Pero cuando te sientes lo suficientemente cómodo para hablar, tener una conversación con alguien y reaccionar ante algo que te dicen, esto hace que tanto tú como tu interlocutor, que es nativo, se sientan totalmente cómodos. Y esto se ve claramente cuando no te quedas sin saber qué decir cuando te dice algo un nativo, por ejemplo, en el supermercado. Y también se da cuando estás teniendo una conversación con alguien y mientras esa persona está hablando no estás pensando, ay, ¿cómo voy a responder? No, simplemente lo estás escuchando tranquilamente, con atención y cuando llega tu turno de hablar, pues tú respondes con calma, relajado, como si fuera en tu idioma. Señal número 4. Te das cuenta de tus propios errores. Y cuidado, esto no significa no cometer errores, sino más bien cometer pocos y cuando los cometes, ser consciente de que los estás cometiendo. Y esto es una muy buena señal porque significa que tiene los suficientes conocimientos en español como para identificar ese error y además, mucho mejor, para reformular lo que has dicho y autocorregirte, corregirte a ti mismo. Y no pasa absolutamente nada porque incluso los nativos, tú en tu lengua materna, a veces cometes errores, cometes fallos y te corriges sobre la marcha, es decir, en el momento, reformula lo que acabas de decir mal. O aún mejor,
comienzas a reproducir esos pequeños errores que tienen los nativos. Y eso, aunque sea un poquito paradójico porque estás reproduciendo un error, es excelente porque significa que realmente estás asimilando lo que escuchas de los nativos. Y no me malinterpretéis, obviamente es mucho mejor no hacer estos errores y de hecho yo a mis estudiantes de nivel más avanzado les digo que tienen que saber más que los nativos, pero sí que es una señal de que están asimilando el contenido más real, incluso los errores que cometen las personas que ya tienen como lengua materna el español. Señal número 5. Tu acento no impide la comunicación. Como sabéis, a mí me interesan muchísimo los acentos y por eso tengo dos cursos que están centrados precisamente en los diferentes acentos de España. Mi curso Entiende el acento andaluz, centrado específicamente en la comprensión auditiva del acento andaluz, y luego Descubre España en español, que es otro curso en el que vemos las diferentes variedades de español del resto de comunidades autónomas del país. Pero, aunque a mí me encanta el tema de los acentos, reconozco que es un poquito complicado. Muchos estudiantes, y a mí me pasaba también en las lenguas que hablo, especialmente con el inglés, se obsesionan un poco con el hecho de tener un acento concreto. Quiero tener un acento de Cuba, quiero tener un acento de Madrid. O bien también ponen demasiada atención en reducir el acento de su lengua materna, por ejemplo el acento francés, hablando español. Sin embargo, como suelo decir a mis estudiantes, el acento no es un problema, no tiene por qué ser un problema de por sí. De hecho, mi acento es diferente al de una persona de Galicia y aún así puedo comunicarme perfectamente con esa persona. Si tú tienes un acento muy marcado italiano, escocés o ruso, pero ese acento no impide que, como me pasa a mí con mi acento andaluz, otra persona hispana te comprenda, es que no pasa absolutamente nada, de verdad. De hecho, en mi opinión, deberíamos mover el foco del acento a la pronunciación. Y es que para hacerte comprender es muchísimo más importante que pronuncies, que articules de forma comprensible las palabras y todo lo que dices en español. Mucho más que me sorprendas con un acento gallego, o vasco o canario. Señal número 6. Usa la gramática sin estar pensando en las reglas, en la teoría. Simplemente te sale de forma natural utilizar la preposición adecuada o incluso cuando comienzas a olvidarte de la teoría, del por qué utilizas el imperfecto en ese contexto. Simplemente cuando oyes el error dices, esto suena mal, me suena raro. No sé exactamente decir por qué, pero mi intuición me dice que no es correcto. Y esto, al contrario de lo que se pueda pensar, es fantástico. Porque es precisamente lo que nos pasa a los nativos, a los españoles. Nosotros no estamos pensando todo el tiempo en los usos del subjuntivo, simplemente lo usamos porque lo hemos interiorizado desde que somos pequeños consumiendo el español, exponiéndonos a la lengua. Y si a ti también te está pasando esto, quizás signifique que has tenido una gran exposición al español y que comienzas a tener esta intuición que tenemos los nativos. Y por último, la número 8 y que quizás no te esperas. Comienzas a comprender e incluso a incorporar un poquito del humor en español cuando hablas. Y la verdad es que el tema del humor es posiblemente una de las cosas más complicadas de una lengua. Puedes tener un muy buen nivel de español y no comprender muy bien el humor, porque para comprender el humor no solo necesitas la lengua, hay un montón de juegos de palabras, hay rimas, hay una transformación de algunas palabras para hacerlas sonar más divertidas. Pero no solo eso, el humor está lleno de referencias culturales que tienes que conocer para poder reírte de ese chiste y se juega con diferentes acentos para aplicar un efecto más cómico e incluso refleja la identidad de esa cultura. Quizás tú no te estás riendo de un chiste en español no porque no comprendas palabra por palabra lo que se está diciendo, sino porque no comprendes por qué la gente se ríe de esa broma, porque tu mente funciona de forma un poquito diferente a cómo funciona la mente de un español. Así que no te frustres, es perfectamente normal tener un muy buen nivel de español y que no te hagan gracia los chistes, las bromas que se hacen. Por ejemplo, yo hablo inglés de forma fluida y sin embargo la primera vez que vi La vida de Brian, nunca me olvidaré, no me hacía nada de gracia. Tuve que quitarla, no me estaba gustando nada, pero nada, porque no comprendía ese humor. Así que si comienzas a comprender un poquito el humor, aunque solo sea un poquito, eso también significa que has conseguido un muy buen nivel. Y eso es todo.
Ahora escríbeme en comentarios cuántas de estas señales has notado y si consideras que, según lo que he dicho, tú ya hablas español de forma fluida. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, no te olvides tampoco de suscribirte al canal y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo. Chao.